¿Alguna vez te has parado a comparar la Ley de Patrimonio Histórico Español con la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria? Probablemente no, pero en este vídeo vamos a realizar un análisis de ambas leyes y veremos cómo cambia desde un panorama nacional al de una comunidad autónoma. Aunque las definiciones son prácticamente iguales y vienen a definir lo mismo, encontramos algunos matices que diferencian una de la otra. En la Ley de Patrimonio Histórico Español se lleva a cabo una enumeración de los tipos de patrimonio específico de carácter mueble e inmueble, destacando su valor histórico, antropológico y artístico. Al patrimonio inmaterial lo mencionan en segundo plano, pero teniendo en cuenta que en el texto original se ignora por completo, supone una mejora. Por otro lado, la Ley de Cantabria señala el valor histórico y cultural del patrimonio. Ambos coinciden en que deben tener una protección especial, pero en Cantabria destacan que debe ser para el disfrute ciudadano. Además, sí incluyen el patrimonio material, además del inmueble e inmueble y los tipos específicos. En este aspecto ambas leyes son muy similares. El gobierno cántabro se encarga de crear esas administraciones y de que lleven a cabo sus funciones para que todo esté lo más actualizado y accesible, para que llegue a la población y se permita el estudio y la investigación. También crean programas educativos y generan los materiales necesarios para formar a los futuros profesionales que garanticen la conservación, protección y restauración de los bienes. También promueven iniciativas para aquellas obras que se encuentren fuera de la comunidad autónoma. Todas estas funciones deben llevarse a cabo también por cada uno de los organismos municipales que tengan en su término estos bienes. Asimismo, deben colaborar con los organismos de la comunidad y con la Consejería de Cultura y Deporte, siempre que sea necesario para garantizar la protección del patrimonio. Todo ello es el resultado de las competencias autonómicas que se comentan por encima en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En esta se habla de cómo el Estado tiene competencias a nivel general, encargándose de garantizar la colaboración entre otras administraciones, como se cumple en el caso de Cantabria, pero también de la difusión internacional y la recuperación de bienes expropiados. El vínculo comunidad autónomas-Estado está muy presente continuamente y queda materializado en el Consejo de Patrimonio Histórico, compuesto por representantes del Estado y de cada una de las comunidades. También se incide en la cooperación de los ayuntamientos en términos municipales y, en definitiva, la colaboración de las comunidades con el Estado, por un proyecto que afecta a toda la ciudadanía. En este ámbito, ambas leyes comparten contenidos, ya que la comunidad tiene que basarse en los criterios del Estado. Cantabria tiene 3 grados de protección: bien de interés cultural, el máximo nivel y deben estar registrados; bien de interés local o catalogado; y bien inventariado. Dentro de la Ley de Patrimonio Histórico también se hace hincapié en los BIC y en la necesidad de protegerlos de una manera más específica, de modo que tengan un registro concreto que dependa directamente de la Administración. En general, se aboga por la protección tanto de los BIC como de los bienes del inventario general del Estado, ya sea prestando especial atención a las áreas en las que se encuentren, a las exportaciones, posibles daños a la hora de hacer obras, etc., facilitando intervenciones para no poner en peligro los bienes. Las dos leyes comparten términos a la hora de determinar los distintos tipos de patrimonio. La del Estado utiliza unos parámetros más amplios, dividiéndolos en 3 títulos. Patrimonio arqueológico: aquellos bienes estudiados mediante la metodología de esta disciplina. El Estado podrá iniciar e interrumpir cualquier tipo de excavaciones. Cualquier excavación debe autorizarla al Estado y a este deben entregarse los bienes junto con una memoria y un correcto inventario. Patrimonio etnográfico: se limitan a definirlo como aquel bien mueble, inmueble o inmaterial que sea representativo de una serie de conocimientos de transmisión consuetudinaria que muestren la tradición de un pueblo o comunidad. Patrimonio documental y bibliográfico: incluyen los lugares en los que se conserva, archivos, bibliotecas y museos. Deben estar conservados por cualquier tipo de entidad. Deben tener también más de 40 años si han sido generados y conservados por entidades concretas o simplemente tener más de 100 años. Los poseedores deben protegerlos y garantizar su acceso para la investigación. En el caso de Cantabria, las tipologías son muy similares, solo que ahondan algo más en ciertos aspectos. Por ejemplo, patrimonio arqueológico y paleontológico inciden en la conservación preventiva, en la necesidad de autorizaciones por parte de la Consejería, las sanciones, la obligatoriedad de llevar una catalogación actualizada, estudios de impacto ambiental. Hacen hincapié en la colaboración con la comunidad. En el patrimonio etnográfico destacan la importancia de salvaguardar estas tradiciones y cómo la administración pública es la encargada de adoptar las medidas necesarias para su preservación y transmisión. Por otro lado, separa el patrimonio documental del bibliográfico y de nuevo priorizan la conservación y el acceso a los documentos. Se habla de la creación de un archivo de la comunidad autónoma y además dentro del bibliográfico se han incluido los sonidos e imágenes. Tratan los mismos temas y señalan la necesidad de crear una red de bibliotecas de Cantabria. El Gobierno central puede disponer las medidas que considere necesarias. Ambas leyes comparten la norma de destinar un 1% de la financiación de obras al patrimonio, que en el caso de Cantabria se gestiona por la Consejería de Cultura y Deporte. Es un importe mínimo, especialmente en la estatal, que se mantiene en pesetas, cuando el euro es la moneda oficial desde 2002. En cuanto a las exenciones fiscales, Cantabria se ajusta a la ley correspondiente. El Estado permite estos beneficios si un bien está registrado en el registro general. Poseer un BIC da más privilegios, ya que exime de pagar impuestos locales, siempre que el dueño se haga cargo de los gastos, claro. También hay reducciones de hasta un 30%
30% de IRPF en base a las inversiones que se realicen en los BIC. Igualmente, se puede desgravar hasta un 20% en donaciones y con estas extensiones buscan promover las compras de obras de artistas vivos, de BIC o del inventario general. Además, las deudas pueden pagarse con bienes del patrimonio histórico español pertenecientes al registro del inventario general o de bienes de interés cultural. Cantabria, por otro lado, tiene unas medidas a un nivel más local. En el caso de que la conservación tenga un costo muy elevado o el propietario no se lo pueda permitir, se dan subvenciones. Con respecto a los BIC, pondrán las medidas necesarias para conservarlos, restaurarlos y difundirlos, y se anima a participar a empresas, incluso anticipando las ayudas. Todo ello siempre y cuando se respeten las condiciones y no se especule. La ley estatal se centra en una serie de acciones ilícitas, como la exportación sin autorización, contrabando, o la realización de infracciones administrativas que pongan en peligro o dañen los bienes. Todo va seguido de la correspondiente multa económica, que puede llegar a alcanzar hasta 600.000 euros, y lo gestionan el Estado o las comunidades autónomas a través de los organismos competentes. De hecho, esto es similar en Cantabria. Se escriben pasados 5 años, a excepción de aquellas más graves, como la eliminación del patrimonio. De igual modo, en Cantabria también se establecen una larga lista de infracciones divididas en leves, graves y muy graves. Además, tratan el delito de receptación. Es normal que las leyes de patrimonio de las comunidades autónomas se basen en la ley del Estado, en parte porque se redactó en 1985 y en este caso la de Cantabria es del 98, aunque contando las modificaciones la del Estado es la más nueva. Por otro lado, al final se trata de una ley estatal, por lo que tiene sentido que las comunidades se inspiren y dependan en gran medida de esto. Otro aspecto a tener en cuenta es que la ley de Cantabria y probablemente la del resto de comunidades se centren en imponer medidas a nivel autonómico, aunque resulta interesante cómo estas medidas incluso parecen más novedosas que la de la estatal. Lo interesante de todo es que estas leyes se vayan actualizando para garantizar la conservación del patrimonio por medio de la colaboración entre instituciones y ciudadanía.